Seguimos un poco más hablando de la palabra de Dios. Ay del mundo si entendiese estas tres palabras: ira, eternidad y salvación. Sus vidas iban a cambiar para siempre. Y digo vidas entre comillas, porque cualquiera que ha escudriñado la palabra de Dios, cualquiera que entiende la Biblia, sabe que las personas en este mundo que no tienen a Jesucristo no están vivas. ¿Y tú? ¿Entiendes lo que implican estas tres palabras? Ira, eternidad y salvación. Tu vida podría cambiar para siempre. Así de claro te lo digo. Si eres matriculado en el IES Vida Eterna, te aseguro que sales de allí con matrícula de honor y un trabajo que ya quisiera más de uno, que te paga una millonada por milisegundo. De hecho, te enchufa, entre comillas, como hijo del jefe, y jamás tendrás una sola necesidad, como así lo expresa Apocalipsis, capítulo 22, versículo 4. Puede que te parezca raro, pues visto desde fuera, darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios por siempre, y que te pagare con sangre de Cristo y que te paguen con vida eterna en el cielo, es una locura tan cierta como el oxígeno que respiras y no se ve. O que hoy abriste los ojos al despertar. Así es lo expresado en Romanos capítulo 6, versículo 23, la segunda parte, que dice: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero todo en esta vida tiene un pero, y tienes que entender lo que implica la ira de Dios, la eternidad siempre presente y la salvación en Cristo. Si entiendes estas tres palabras, vas a poder obtener vida eterna en el cielo. Tu vida va a cambiar para siempre. El ser humano desde el huerto del Edén ha pecado en contra de Dios, es decir, ha fallado en cumplir ese estándar de perfección que Dios demanda. Dios demanda a todos los seres humanos, a todos los hombres que han caminado en esta tierra, la misma vida de perfección que tuvo Cristo Jesús, la misma perfección de cumplir toda la ley de Dios, 623 mandamientos para ser exactos. Y te lo pide desde que eres concebido hasta que entras en la tumba. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que ninguno puede cumplir eso, ninguno puede ser tan perfecto como Cristo desde que es concebido, desde que el óvulo y el espermatozoide se juntan, hasta que su cuerpo entra en un ataúd de pino o en una urna hecho polvitos. Ninguno puede. Así lo expresa Salmo 14, versículo 1, la segunda parte dice: corrompidos están, da asco su conducta, no hay quien haga el bien. Da asco, no hay quien haga el bien. Ninguno puede hacer el bien delante de Dios, ninguno puede llegar al estándar que Dios demanda. Por esta imperfección humana, por esta incapacidad de llegar al estándar, es que podemos asegurar en la palabra de Dios que el ser humano está bajo ira de Dios, primera palabra, bajo condenación de Dios, como así lo expresa Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, que dicen: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tenemos esta primera palabra, ira de Dios. A causa de nuestra imperfección, a causa de nuestro pecado, estamos bajo ira, bajo condenación de Dios. Esta era la primera palabra que debíamos entender. Vamos a la segunda. Y esta condenación es eterna, es decir, hay una eternidad siempre presente. Segunda palabra, eternidad siempre presente. Hay una eternidad siempre presente tras la muerte, como exponen Hebreos 9:27 y Apocalipsis 21:8, que expresan que está fijado, es un punto fijo en la historia para el hombre
que tras la muerte enfrente el juicio de Dios. Y la consecuencia de enfrentar el juicio de Dios, dice Dios en su palabra, es infierno. Infierno para absolutamente toda persona que ha caminado sobre esta tierra, incluido yo. Es condenación eterna para los pecadores. En el caso de Apocalipsis 21:8, lo es para los cobardes, lo es para los incrédulos, lo es para los abominables, lo es para los homicidas, lo es para los fornicarios, lo es para los hechiceros, para los idólatras y también para los mentirosos. Es decir, para Dios es lo mismo el que miente que el que mata o que el que no cree en Dios. Para Dios pecado es pecado y ese pecado te granjea ira de Dios eternamente y para siempre, y es siempre presente esta eternidad. El ojo avispado podría preguntar, ¿cómo evito la ira eterna de Dios? Para eso debemos entender la salvación que tenemos en Cristo. Tercera palabra, salvación en Cristo. Y esta salvación en Cristo, al igual que la ira para el ser humano es eterna, esta salvación es eterna salvación. Al igual que la ira es eterna, la salvación es eterna. Tiene punto de inicio, pero no de fin. Por eso es eterna. Si entiendes lo que significa eternidad, es que empieza en un punto, pero luego no acaba. La condenación comienza al morir y no acaba. La ira de Dios contra el pecador no arrepentido comienza al morir y no acaba. Comienza al encontrarse con Jesús por segunda vez en su parucía y no acaba. Pero también esta salvación tiene un punto de inicio, pero no de fin. Comienza cuando eres salvo y no termina. Esta salvación está en Cristo, pues al contrario que nosotros, el Señor Jesucristo vivió la vida perfecta que Dios demanda. Él sí cumplió los estándares de Dios, las 623 leyes dadas por Dios a Moisés, desde que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María hasta que a los 33 años y medio va a la cruz del Calvario. Él es perfecto. 33 años y medio y los 9 meses en el vientre de María. Al contrario que nosotros, Él sí es perfecto, con lo cual Él ya no está bajo ira de Dios eterna, ni siquiera está bajo ira de Dios. Y es por eso, después de que Él ha cumplido el estándar de Dios, que Él va a la cruz del Calvario a tomar en su muerte la ira de Dios, primera palabra, ira de Dios, que tú, yo y todos nosotros merecíamos, y que al contrario que nosotros no es ira eterna, condenación eterna en el infierno, sino que la palabra enseña que la crucifixión de Jesús, el tiempo que Jesús estuvo en la cruz, es desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas, no es una eternidad. Cristo sufrió 6 horas para que tú no tengas que sufrir una eternidad. Amén. Cristo sufrió 6 horas y de hecho la única eternidad que puede haber en Cristo está que después de haber sufrido esas 6 horas de la ira de Dios, Él es sepultado y al tercer día resucita. Esta resurrección le da la vida eterna, eternidad. Hemos visto que Él es perfecto, no como nosotros, sufre la ira de Dios por 6 horas, no como nosotros que la debemos de sufrir una eternidad. Él es sepultado y al tercer día resucita para vivir eternamente. Ahí Amén. está su eternidad. Ahí está toda su eternidad. Es por esta muerte, por esta sepultura y por esta resurrección que Él te da vida eterna. Amén. Segunda palabra. Y eterna salvación. Amén. Salvación en Cristo, tercera palabra. Lo que te pide, entre comillas, Dios, es que tú le entregues ese pecado, esa imperfección, esa ira eterna que Dios tiene contra ti a causa de tu pecado, a Jesús en esa cruz. Dios tiene esa ira contra ti y de hecho dice su palabra que estás acumulando ira para el día de la ira por su santidad. La santidad de Dios, por definición,
La santidad de Dios, por definición, le impide tener una manchita de pecado delante de su presencia. Por eso es que estamos bajo ira eterna de Dios, es que estamos bajo condenación eterna de Dios, esperando que muramos y enfrentemos el infierno. Pero es el amor, la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios que Él te dice: te voy a dar vida eterna, te voy a dar salvación eterna en Cristo Jesús. Y lo que, entre comillas, te pide Dios para darte esta eterna salvación en Cristo es que tú le entregues ese pecado, esa imperfección que te lleva a estar bajo ira, bajo juicio, bajo condenación. Entrégale ese pecado, arrepiéntete de esos pecados y confía en que Jesús murió. Amén. Y que Él resucitó. Amén. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Cristo va a tomar tu pecado, va a tomar tu imperfección, va a tomar esa ira eterna bajo la que tú estabas, bajo la que yo estaba, que Dios te iba a dar en el infierno, y te va a otorgar la perfección de Jesús, la santidad de Jesús y la vida eterna que Jesús tiene al resucitar al tercer día. Por tanto, vas a ser eternamente salvo. Amén. En el cielo. Amén. Lo cual nadie merece. En lugar de recibir esa ira eterna de Dios, esa condenación eterna de Dios en el infierno, que todos y cada uno merecíamos, para poderle dar a Dios toda la gloria y la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria. Amén.